Bienvenidos. Listo, David. Buenos días con todos. Bienvenidos en el primer encuentro desde Épico para el Open Data Day. Para que todos conozcan, el Open Data Day es un encuentro mundial y anual en donde se puede conversar de diferentes experiencias, se promueve el conocimiento y herramientas en la manipulación y en la publicación de datos abiertos en el mundo. Y para eso, el día de hoy tenemos un panel de lujo. Tenemos a representantes de la sociedad civil, de organismos internacionales y de las empresas privadas que tienen muy claro la importancia de los datos en el día de hoy. Se dice que los datos, pero sin embargo, es importante que la generación de datos de las ciudades y de la sociedad estén al alcance de las personas, para que esto pueda crear innovación, empleo y conocimiento. Entonces, primero, quiero darle la bienvenida a todos nuestros panelistas y dejarlos con Eduardo Béjar, quien es parte y gerente general de Fundapi, con quien el Épico está trabajando en una propuesta de datos abiertos para la ciudad. Eduardo. Gracias, buenos días, un gusto participar, bienvenidos y bienvenidas a todos al Open Data Day Guayaquil. Como bien señalaba David, hoy se celebra el Día Internacional de los Datos Abiertos a nivel mundial. Mientras nosotros estamos conversando, se están celebrando más de 300 eventos en distintos países del mundo, incluido el nuestro. En nuestro caso, en Ecuador, si bien existe una publicación de ciertos datos del sector privado, temas de analítica, en general, todavía el interés hacia su uso y publicación es limitado. En Guayaquil estamos comenzando lo que llamaríamos un movimiento para impulsar estos datos abiertos en la ciudad, una colaboración entre Fundapi y Épico, sobre lo cual les contaremos más adelante. Y en esa línea no queríamos dejar pasar este Día Internacional de los Datos Abiertos para conversar sobre el tema. Nos acompañan 3 personas con experiencia tanto en el uso y aprovechamiento de datos, así como en el impulso de políticas públicas que fortalezcan estos ecosistemas en distintos países de Latinoamérica, por lo que les invitamos a aprovechar esta conversación para conocer más sobre el tema. Sin más, adelante con las presentaciones, te doy paso a David, solo destacando que para quienes tengan algún tipo de pregunta o consulta pueden aprovechar la ventana de preguntas y respuestas que está en esta pantalla. Sin nada más, buenos días y conversamos en el camino. Sí, bueno, primero voy a presentarles a Flor Seral, que nos acompaña desde Italia. Ella trabaja en el Open Data Institute para el Reino Unido, consultora de desarrollo de estrategias de datos abiertos en el Open Data Institute, con experiencia en investigación, transformación digital e innovación basada en datos en América Latina. Bienvenida, Flor. Primero, para aquellas personas que no están tan familiarizadas con los términos, quisiera preguntarte, ¿qué son los datos abiertos? Bueno, buen día, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar acá en el Open Data Day Guayaquil. Mientras voy poniendo la presentación te voy respondiendo, David. Los datos abiertos son aquellos datos que pueden ser utilizados y compartidos por cualquier persona de forma gratuita y a través de una licencia abierta. Hoy en día, bueno, el rol que tienen las ciudades en los procesos de apertura de datos es fundamental porque las ciudades cuentan con un montón de información y eso es algo de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El rol de los datos y de la innovación para construir ciudades abiertas. Bueno, para los que no conocen el ODI es un instituto de investigación que está basado en Londres. Yo estoy basada en Italia, pero el resto de mis colegas están basados en Reino Unido, que tiene la misión de construir un mundo donde los datos funcionen para todos y para todas. Y para cumplir con esa misión trabajamos con empresas y con gobiernos alrededor del mundo para construir un ecosistema abierto y confiable. Esto está en el corazón de nuestra teoría de cambio, ya que usamos la confianza y la apertura para influir a quienes administran datos y a quienes los usan hacia la generación de impacto positivo. Cuando trabajamos a lo largo de todo el ecosistema, intentamos trabajar con gente que
acapara datos y que no los está compartiendo para generar la confianza y la necesidad de empezar a compartirlos para generar innovación, pero también aquellos que le temen a los datos y que tienen un montón de información y no saben cómo utilizarla para generar confianza y uso ético de la información que se genera. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el rol de los datos para la toma de decisiones. Luego vamos a ver un poco sobre lecciones aprendidas de un proyecto de investigación que tiene el ODI con ciudades europeas, y después, basado en mi trabajo anterior en el Banco Interamericano, vamos a ver un poco de cuáles son las lecciones aprendidas para emprender procesos de apertura en ciudades. Luego vamos a ver un poquito sobre el rol del ecosistema de datos en las ciudades para generar valor público, pero también innovación y emprendedurismo. Y luego el impacto de los datos sobre los ciudadanos y cómo los ciudadanos pueden ser y liderar procesos de apertura. Y por último les voy a contar un poquito sobre algunas herramientas que tiene el ODI para desarrollar ciudades abiertas. Bueno, como contaba, las ciudades generan un montón de información hoy en día y también necesitan un montón de información para tomar decisiones. Hay más de un 50% de la población mundial que vive en ciudades, y hay regiones donde ese porcentaje llega casi al 80%, y las ciudades necesitan información para planificar cómo está creciendo la ciudad, ver si hay algún déficit habitacional, monitorear la movilidad, reducir los niveles de crímenes. Es decir, hay un montón de información que las ciudades necesitan para poder tomar decisiones y ver cómo se está generando ese desarrollo urbano. Y también las ciudades trabajan para generar impacto positivo. Y eso implica que tienen que empezar a trabajar con gente que ofrece productos y servicios, con gente que investiga, con los periodistas que generan noticias basadas en esa información, pero también con reguladores y con la sociedad civil. Si las ciudades no empiezan a trabajar hacia un impacto positivo con todos estos actores, generalmente todos los esfuerzos van a ser truncos. Entonces, ¿cómo podemos fomentar una cultura de apertura en ciudades? En primer lugar, empezar a trabajar con todas aquellas personas que están acaparando datos y que no los están compartiendo. Y eso pueden ser empresas privadas que por su modelo de negocios no estén compartiendo información, pero también hay un montón de entidades públicas que tienen información y que no la están compartiendo con otras entidades, y que es muy importante que puedan empezar a hacerlo para poder tomar mejores decisiones y empezar con procesos de apertura. Bueno, esta es una foto de Nueva York, pero siempre nos imaginamos que los datos abiertos y que los sensores y todo le pertenecen a ciudades del norte global, pero eso no es verdad. Las ciudades abiertas son para todos y para todas, no importa el tamaño. Sí, lo que interesa es tener un problema público el cual se puede resolver, identificar qué datos y qué información se necesitan, y no se necesitan poner ni sensores ni videocámaras en toda la ciudad para empezar a tomar esas decisiones. Generalmente lo que a veces pasa es que muchas ciudades tienden a invertir o meterse en contratos de 10 años con algunas empresas para meter sensores en toda la ciudad, pero esa información a veces no se comparte, y si no se comparte no se genera el valor público para que se tomen buenas decisiones. Entonces, esto es algo que en el ODI empezamos a investigar hace un par de años. Lo que hicimos fue, a través de un proyecto de investigación, comparamos los resultados de las ciudades inteligentes o de las smart cities versus los resultados de las ciudades abiertas. Y llegamos a la conclusión de que las ciudades abiertas están mucho más conectadas con el territorio, con los problemas públicos, y que logran generar, abrir y compartir datos para resolver verdaderos problemas públicos. Pero en el camino también hay un montón de lecciones aprendidas para empezar a fomentar ciudades abiertas. La primera, como ya vengo mencionando desde el principio de la presentación, reenfocarse en solucionar problemas locales. Y eso, digamos, los datos ayudan, pero también hay un montón de metodologías blandas que pueden también ayudar a sentar a las personas que toman decisiones con las personas que tienen los datos para ver qué información se tiene que abrir y con qué propósito.
Bueno, incrementar obviamente el acceso a datos útiles en el sector público y privado es muy importante, o sea, como mencioné, hay un montón de empresas y hay un montón de entidades que actualmente tienen información y que necesitan empezar a compartirla para que se tomen mejores decisiones dentro de una ciudad. El desarrollo de habilidades internas y también motivar a los equipos de gobierno para que la información pública que se genere tenga un formato abierto y se piense en el propósito en el cual se están abriendo. Actualmente hay un montón de leyes de transparencia activa que son importantes para liderar procesos de apertura, pero también es importante pensar con qué estándares se abren los datos, qué infraestructura hay detrás de esa apertura, y qué rol también juegan los portales de datos, ¿no? Porque los portales de datos contienen un montón de datasets, pero si no se cuentan historias o no se utiliza esa información, en realidad no se está generando valor público. Y después, bueno, conectar con las personas y las comunidades y aprender de otras ciudades, generar vínculos entre ciudades para ver qué funciona, qué no, qué datos son importantes empezar a abrir y cómo se pueden abrir para generar valor. Las ciudades de América Latina tienen todos los retos anteriores, pero también tienen algunas cosas que tienen que empezar a pensar. Por ejemplo, las políticas o las estrategias de datos para sentar cuáles son los principios y comunicar por qué están abriendo información es muy importante. Bueno, como ya dije, focalizar esfuerzos en infraestructura de datos, o sea, en estándares, en licencias, en cosas que tienen que empezar a pasar para que esa información se pueda compartir y las empresas la puedan utilizar. Bueno, abrir datos de calidad y en base a demandas, o sea, escuchar las necesidades de la sociedad civil, las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, las necesidades de las empresas y ver qué información se puede priorizar para empezar a ser utilizada. Y después, a la hora de generar estrategias, o sea, si bien las estrategias de datos son muy importantes, a la hora de pensar cómo vincularse con cada actor, hay que pensar que no es lo mismo la vinculación que se va a tener si es que se quiere, si es que queremos que los ciudadanos empiecen a utilizar datos, con si quiero brindar información para que los periodistas también puedan utilizar datos. Entonces, pensar cómo conectarse con cada actor es muy importante y eso es algo que voy a contar un poquito después cómo se pueden empezar a identificar estos actores. Y después, obviamente, el balance que tiene la apertura con el cierre de otras brechas, ¿no? O sea, actualmente son muy necesarios los datos abiertos, pero hay también brechas de conectividad, de alfabetización en datos, de utilizar los datos para emprendimientos, que también se necesitan tener en cuenta y se necesitan empezar a cerrar para que esta apertura genere valor. ¿Cuál es el rol del ecosistema de datos en las ciudades abiertas? Como ya verán de toda mi presentación, el generar y empoderar un ecosistema de datos que utilice esa información que se abre es sumamente importante, y a la hora de pensar el ecosistema de datos es importante pensarlo desde la infraestructura, o sea, las personas, las comunidades y las organizaciones que se benefician de esa información. En el ODI nosotros tenemos una metodología para mapear ecosistemas, pero mapear no solamente los actores, sino las relaciones que hay entre esos actores a través de los datos o a través de del valor de la información o de las políticas que se generan. Y para nosotros es muy importante empezar a trabajar con ciudades y empezar a trabajar con algunos actores en ver cómo podemos generar un ecosistema de datos que utilice la información que abren las ciudades. Por ejemplo, durante el COVID hemos trabajado con algunas ciudades en temas de movilidad, empezar a identificar qué datos de movilidad hay, quién está utilizando esa información, quién genera información y no la está compartiendo, para poder empezar a ayudar a las ciudades a que utilicen información para tomar mejores decisiones. Y bueno, a la hora de emprender e innovar con datos, América Latina es una de las regiones donde hay muchos proyectos que ya se están llevando adelante para generar datos abiertos para la innovación. Los invito a ver Explora Latam, ahí hay un montón de casos de uso y un montón de organizaciones donde se puede aprender qué es lo que están haciendo, qué han aprendido en el camino y qué es lo que se puede hacer. Y después también es importante el impacto del uso de datos sobre las personas, ¿no? Y las personas
digamos, a la hora o sea, a la hora de pensar los datos abiertos hay un montón de información que se tiene que cuidar porque es información personal, pero también los ciudadanos pueden ser y son líderes de los procesos de apertura. Y hay un montón de proyectos ahora en América Latina donde los ciudadanos están trabajando con sociedad civil para generar información, para tomar mejores decisiones. Bueno, Camino de la Villa es un caso, el Chino va a hablar un poco más sobre algunos proyectos que hay en Uruguay. Pero bueno, quería cerrar mi presentación para mostrarles algunas herramientas que la UDI tiene para poder apoyar el desarrollo de ciudades abiertas. Como ya mencioné, la metodología para mapear ecosistema de datos es una herramienta que tiene una licencia abierta, entonces la pueden utilizar, traducir y pueden generar a través de Zoom o Jamboard, los mismos mapas que mostré hace un rato se pueden replicar y se pueden hacer tranquilamente. Luego el Canvas sobre ética de datos, o sea, cómo podemos pensar los datos que abrimos, a qué comunidades estamos afectando, pero también qué limitaciones tiene la información que abrimos para no generar efectos negativos sobre las personas. Y después, por último, el toolkit sobre servicios públicos y datos, que contiene las dos metodologías que conté anteriormente, pero que ayuda a las ciudades a desarrollar servicios y productos basados en datos de manera sostenible. Entonces, les dejo algunos links a casos de uso, a herramientas, utilícenlas, descárguenlas, tradúzcanlas y cuéntenos cómo las usan, porque para nosotros también es muy importante conocer cómo las están utilizando y si realmente sirven. Bueno, muchas gracias. Voy a terminar mi ponencia acá. Si hay alguna duda o algún comentario, por favor, bienvenido. Gracias. No, excelente, Flor. Tengo un montón de preguntas que hacerte, pero creo que las vamos a dejar al final para agrupar todas las preguntas que tenemos y que nos están haciendo también desde los que nos están viendo. Les recuerdo que pueden a través del chat y a través de los comentarios pueden hacer preguntas o aclaraciones acerca de lo que van exponiendo nuestros panelistas. ¿Sí? Entonces, le voy a dar paso a Estefan Godoy, quien es parte del grupo KFC, es el jefe latinoamericano de Marketing y Transformación Digital. Es un especialista en Big Data, analítica avanzada, generación de insights y marketing digital. Estefan, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y desde la perspectiva del sector privado, ¿qué beneficios le ven a la explotación de datos o justamente a comenzar a trabajar con los datos? Y si te beneficia o no la publicación de datos en las ciudades. ¿Es algo que lo puedes aprovechar como empresa privada? Y eso como un abrebocas antes de tu presentación. Perfecto. Hola David y muchas gracias por el espacio. Te cuento, la usabilidad de los datos, la verdad en empresa privada te abre varias aristas. Una de las más importantes es el desarrollo de tus nuevos canales. Entonces, ¿qué nos ayuda la data? A predecir qué es lo que va a pasar, sobre todo en el sector privado, y estar preparados para eso. Si hablamos sobre la data abierta, algo muy importante en el sector privado es entender las zonas de macroinfluencia y la movilidad urbana. Si nosotros entendemos el comportamiento cognitivo de las personas, lo cual es data abierta que está agregada y segmentada, nos ayuda un montón a nosotros, si te pongo como un caso específico, Grupo KFC, hacer local store marketing, entender qué pasa en cada barrio, qué pasa en cada ciudad, y luego tener un comparativo entre estas diferentes ciudades o entre nuestros países. Esta data abierta de movilidad urbana y comportamiento nos ayudan un montón en nuestra toma de decisiones, desde crear un nuevo restaurante hasta saber si es que necesito más motorizados o entender que necesito nuevos canales de comunicación. Les voy a dar mi presentación, denme un segundo. Me dicen si ya la están viendo. Sí, perfecto. Bueno, entonces justamente... Sí, Estefan, sí la podemos ver. Gracias, David. Con tu pregunta de apertura, es súper interesante irnos mucho más atrás de los datos abiertos. Irnos hacia qué es la revolución digital. Súper interesante porque el mundo moderno finalmente se volvió tan complejo con sistemas de ahí, Machine Learning, Smart City, estructura, gobernanza de datos, los data lakes, como estamos viendo los KPIs, que ahora es un boom de la data después de la pandemia, que nosotros como organizaciones o como empresas privadas o públicas estamos perdiendo el control. Entonces, lo que yo les vengo a contar no es tanto lo que es la analítica, el Big Data, los Exceles, los KPIs,
sino como el Big Data tiene un lado humano y un contexto y también representativo. Acá, bueno, me imagino que debe haber algunos matemáticos. Hay un concepto súper interesante que nos dice que la data es isomórfica. ¿Qué quiere decir esto? Que la data representa nuestra vida cotidiana día a día. Esto es súper importante para entender, porque si no entendemos este trastorno de la representación de la data, nunca vamos a poder ser escalables. ¿Y qué es la escalabilidad? Sobre todo cuando usamos datos y nos referimos hacia transformación digital. Esta quote es una que me gusta un montón, que dice que es mucho mejor tener escalabilidad infinita y no necesitarla que no tener. ¿Cómo podemos ser escalables? Y haciendo referencia a la revolución digital y al open data de cómo nos va a ayudar, se divide en 3 aristas súper importantes. Para poder ser escalables, tenemos que enfocarnos en las 3 pilares de la transformación digital, que es experiencia del usuario, la usabilidad de los datos y, mucho más importante, los procesos operacionales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Muchas empresas que nacieron sin datos están convencidos que la transformación digital es un tema de fierros, un tema de software, un tema de hardware, un tema de un laboratorio de innovación. Y por eso es aquí donde se vuelve relevante utilizar Open Data para ellos, porque les das un núcleo de dónde empezar. ¿Y en qué nos ayuda esto? Sobre todo en esta revolución digital, lograr cambiar el status quo es algo que es irreversible y impacta completamente a la sociedad, sobre todo Open Data. Y más importante, el foco verdadero tiene que ser hacia la experiencia de usuario. ¿Cómo yo mejoro la experiencia de usuario? Un ejemplo súper claro que te puedo dar de escalabilidad es Amazon. No sé si conocían que Amazon compró Whole Foods. ¿Cuál es la idea de esta escalabilidad? Si tú tienes un Supermaxi, un TIA, cualquier supermercado, tienen su business grow as usual, que debe ser 1 a 2%. La usabilidad que le dieron a la data en este Amazon Shops ahora fue brutal. Entonces tenías la data de lo que agregas en el carrito, cuál es el comportamiento, cómo son las personas, y eso deja que se abran nuevas aristas en la digitalización global y le dejó a Amazon crecer casi a un 40-50%, mucho más de cómo es una escalabilidad normal en una empresa. Esto ya nos lleva al siguiente paso de que si tú tienes data, sea data abierta, sea data privada, first party data, second party o third party data que consigamos, el dato de por sí, si está solito, es bruto, no nos va a dar nada de información. Es por eso que hay que darle contexto a la data. Justo hay algo súper interesante que Flor decía y me gustó un montón, que la gente tiene miedo a la data, sea usarla, sea buscarla, sea donde están. Entonces, nosotros como humanos hemos sido siempre adversos a la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es diferente a nosotros, todo lo que es nuevo, o la tecnología en lo que hemos vivido, solo se puede dividir en 2 categorías. Un rompecabezas o los que son misterios. ¿Qué es un rompecabezas? Para darles una explicación de por qué vamos hacia acá, porque así es como nos manejamos nosotros hacia KFC, bajo estos 2 parámetros principales. Comencemos con la crisis en Cuba del 62. Primera escena, hay 30 barcos rusos que llegan a Cuba, desembarcan y hay un montón de mercadería no identificada. Estados Unidos envía aviones espías y toma 500 fotos, identifica que hay 392 cabezas nucleares dirigiéndose a Estados Unidos, posiblemente una de las guerras nucleares más fuertes que pueda haber. Esto lo que nos dice, y mucho más importante como transformación digital, es que teníamos toda la información en piezas, lo único que nos faltaba era llegar a una conclusión. ¿Qué pasa con un misterio? Que es mucho más cuando hablamos de la incertidumbre y cómo nosotros somos adversos y cómo no es un estado de nuestra naturaleza humana. Cognitivamente nosotros vamos a rechazar todo lo que tenga que ver con incertidumbre, pero dándote como ejemplo las Torres Gemelas. En un aeropuerto hay 32 extremistas tomando fotos en los aeropuertos, las puertas, las entradas, un montón de gente árabe tomando estas fotos. Después tú tienes al FBI que tiene un montón de avisos que va a haber un atentado norteamericano, casi de 21,000 avisos. Academias de aviación, un montón de estudiantes preguntan sobre cómo se puede chocar un avión, cuál es la manera más eficaz de robar un avión. Casi 600 reportes. Y el último tienes más de 5,000 llamadas de otros países diciendo que va a haber un atentado en los Estados Unidos. ¿Qué pasa acá? Tienes un montón de información, pero no tienes un contexto. Por más que tenga tanta información, yo no puedo saber dónde era el atentado. Era imposible que sepan que iba a ser en las Torres Gemelas, a diferencia de los misiles en Cuba. ¿Qué nos da esto como aprendizaje? Rompecabezas va a ser siempre un problema causado por falta de información y un misterio por tener mucha información. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y acá ya entra lo más importante, que es nuestra Open Data, es cambiar de ser recolectores de información a analistas de información. Y es muy importante porque la incertidumbre siempre se va a dividir entre
probabilidad, complejidad y ambigüedad. Son esas tres aristas en las que siempre la gente se queda cuando entramos a hablar de datos o de Big Data, cuando ya comienza a ser usable. Entonces, nosotros como transformación digital a nivel de Latinoamérica, ¿cuáles creemos que son las tres lecciones más importantes para una transformación digital? Uno es pensar de una nueva forma, justamente como les hablé, entre misterios y rompecabezas, nuestro core y el núcleo de transformación digital debería estar enfocado en vivir de la incertidumbre. ¿Por qué? Así como los humanos cognitivamente siempre van a estar buscando más información porque no entendemos lo que es igual en las empresas. Esta búsqueda de información nos va a entender cómo nos podemos ramificar en cualquiera de las aristas de digital o de data. Si es que yo necesito un data warehouse, necesito usar Spark, necesito usar R, necesito tener todo en Amazon Web Service, necesito un CRM o necesito un CDP, o la verdad, cómo uso mis algoritmos y mi machine learning de lenguaje natural para nuestra plataforma de WhatsApp, viene acá, de pensar en una forma nueva. Más importante, ¿cómo predecimos el futuro? ¿Qué tendencias van a venir? Como les expliqué al principio, la Open Data nos ayuda un montón a entender estas tendencias. Desde movilidad urbana, y te puedo dar un ejemplo acá en la pandemia como KFC, sin necesidad de tener data abierta, cuando hubo la pandemia, nosotros por nuestras transacciones y consumo, entendimos que la gente de Guayaquil se fue a Salinas. Entendimos qué segmento se fue a Salinas, porque es el segmento que nos consume siendo tan poderosos en el sector de retail. Entonces ya no solo nuestra data transaccional se vuelve relevante, sino ya estamos utilizando toda la data. Estamos en un punto de la transformación digital que quien no usa toda la data ya no es efectivo. Ya no es quien usa data, sino quien usa toda la data. ¿De dónde venimos? Esto es súper interesante porque nosotros como transformación digital tenemos que entender que como humanos lo único que nos ha hecho superior a las otras especies es que nosotros podemos cooperar y contar historias. Justamente igual, Flor habló de este storytelling. Sin el storytelling, nosotros no podemos avanzar en la usabilidad de data y sobre todo de Open Data. Entonces, si hablamos de Open Data en transformación digital, es súper interesante porque en un entorno donde todo es data driven, siempre va a haber este recurso esperando a ser usado, que es el Open Data. Asúmele que es Smart Solutions to Data Problems. La definición de Open Data, como le vemos nosotros, es reusar, redistribuir, abrir, data transparente. Lo más importante de la data es que es este puente entre todo lo que es dominios e industrias. Asumamos industrias como sea turismo, cultura, educación, investigación, retail. Y dominios serían organizaciones, todo lo que sacamos de geoespacial, salud, todo lo que es de weather que tenemos en data. ¿Qué nos da esto? Súper importante. Estos son los 9 pilares de transformación digital y cómo están siendo usados con Open Data en el último análisis de Forrester. Importantísimo entender que la mayor cantidad de Open Data que se usa en general entre lo público y lo privado es para performance management. Esto significa que es uno de los pilares de transformación digital que está en lo operativo. Después se está usando para nuevos negocios digitales y los puntos de contacto con un consumidor. Gracias a tener Open Data, es como las empresas pueden hacer modelos de atribución de sus clientes. Después tienes procesos de digitalización y la globalización. Importante de cuando hablamos nosotros de data abierta, son quiénes son los actores de la data abierta. Es muy importante esto, para que lo puedan ver, no sé si hay. Es muy importante esto porque tenemos que entender quién está en el proceso de cuando tenemos data abierta y cuál es su rol. En la data abierta tenemos 4 roles principales, que es los agregadores, son quienes organizan y agregan esta data abierta. Tenemos el desarrollador, son las organizaciones que diseñan y estructuran plataformas en base a estos datos, con abiertos y privados. Tenemos los enriquecedores, que son las organizaciones que usan la data abierta para mejorar sus productos o servicios individualmente. Usan data abierta para ellos. Y luego tenemos los habilitadores, perdón que se me saltó. Bueno, luego tenemos los habilitadores, que son quienes desde la creación de la data, agregación de la data, análisis de la data y servicios y productos, te dan la data abierta para que sea usabilidad. Esto es súper importante porque sin estos habilitadores, nosotros no podríamos utilizar la data abierta. ¿Y por qué? ¿Y por qué les hablo ahorita de... Perdón, algo le pasa a mi presentación. Ahí está. ¿Por qué les hablo yo de esta data abierta? Porque si bien estamos hablando de cómo queremos fomentar, cómo queremos activar la data abierta, también hay un montón de errores que no les hemos tomado en cuenta y sobre todo acá en Latinoamérica. Cada país tiene una diferente estructura o cada una de nuestras ciudades que varía la cantidad de Open Data que existe.
los formatos de la data que existen entre organizaciones son completamente diferentes. No sé aquí si ustedes también han trabajado con el gobierno. Cuando yo estaba en Telefónica trabajábamos un montón. Entre diferentes organizaciones no solo tienes intervalos disparejos en la data, sino la granularidad que puedes tener de data o cómo fluctúa la relación de diferentes tipos de data, es el problema más grande que podemos tener como Ecuador para que comencemos a tener data centralizada o data abierta. Si nosotros primero no tenemos una estructura de gobernanza de datos que nos deje centralizar la manera en cómo podemos compartir la data, nunca vamos a poder utilizarla. Entonces sí, es un concepto súper interesante la usabilidad de data abierta, pero si no nos fijamos en cómo mitigar estos riesgos, es muy difícil que avancemos como Ecuador en el uso de data abierta. Y se abre dos temas, porque no solo es de estructura de datos, sino uno es la gobernanza del dato y otro es el dominio del dato. Entonces, primero hay que hacer esta concientización en todas las organizaciones para poder tener esta usabilidad. Ahora, muy importante, ¿quiénes ya están abiertos en la monetización de data abierta? Esto es súper interesante porque creemos que la data abierta es algo que puede estar muy lejos o no monetizado acá. No. Tenemos alrededor de 6 posibles aristas que están monetizando un montón de data abierta. Hablemos, cualquier canal de clima. Sacan la data abierta de todos estos centros de clima y que manejan la data. Advertising, hacen advertising geolocalizado y así se está monetizando. Licencias, en todo el tema de legislación, todos estos programas que utilizan legislación y tienes que ver documentos, todo. Data abierta, te cobran por licencia. Consultivo, McKinsey, una de las empresas más grandes del mundo que usa data abierta. Consultivo 100%. Build Analytics, ¿cuánto te cobran las empresas de analítica por analizarte la data abierta? ¿Por qué? Volviendo al primer problema. No todas las empresas de este país o gobiernos públicos tienen un área de analítica especializada en los diferentes tipos de datos. Suscripciones, puedes ver toda la data en opengovernment.com, que es de Estados Unidos, que es abierta. Tienes que tener una suscripción. O lead generation, build Zoom, data abierta, te genera leads de qué procesos tienes en todas las constructoras, tienes que pagar por lead. Entonces también hay el otro lado de la moneda. Si bien tenemos que usar Big Data for Social Good y cómo podemos dejar un mejor mundo utilizando los datos, está el lado de monetización. Y es esta fina línea en la que nosotros, que venimos de este mundo, tenemos que trabajar para que los datos no se usen, la verdad, para el mal. Es muy fácil monetizar los datos, como pasó con Cambridge Analytica, como lo que pasó con Facebook, y como está avanzando el mundo en general. Ahora, yo les voy a dar 3 ejemplos de cómo hemos usado nosotros la data dentro de KFC en nuestras 3 diferentes aristas de transformación digital. Escalabilidad operativa. Gracias a la data abierta que tenemos de zonas de influencia y cómo funcionan los barrios, logramos identificar todos los pedidos que tenemos. Estos pedidos los identificamos con Machine Learning, con lenguaje natural, y entendemos cuáles son los triggers que hacen que mi consumidor por barrio me compre. Entonces, con la recopilación de esos datos, yo puedo entender mis audiencias por barrio, tener este feedback en un loop constante de analítica en conjunto con los datos abiertos, y esto me va a decir dónde no tengo cobertura con los datos abiertos que tienes les doy un ejemplo, del registro civil, de casada, soltera, del censo, que es una data estimada. Tienes también una idea de que cómo los pedidos míos totales de WhatsApp pueden variar si yo aumento mi cobertura o si cambio mi producto. Todo esto viene en base a un 40% de datos abiertos y 60% de datos de la empresa. Entonces ya se vuelve relevante los datos abiertos para nosotros, sobre todo para tener escalabilidad operativa. Del otro lado, todos los datos abiertos que tú tienes en digital de las personas, asumamos que es como Hansel y Gretel. Cada persona va dejando su huella, una migaja de pan, migaja de pan, migaja de pan, y tú le vas siguiendo hasta tener un ciclo de vida optimizado. ¿En qué nos ayuda esto a nosotros como KFC? Entendemos nuestro target, es bien importante este orden. Entendemos nosotros cuál es nuestro target por campaña, por canal y por marca. Después de entender el target, nosotros podemos definir nuestros objetivos y nuestras estrategias. Creamos un mix de comunicación, no solamente digital, sino este mix va desde lo que es ATL y BTL, completamente basado en este target. Una vez que entendemos target, objetivos y estrategias, en ese momento recién establecemos nosotros cómo se van a vivir nuestros porcentajes de presupuesto de comunicación. Una vez definido esto, definimos las estrategias en base a nuestra data, de hacia qué canal van a ir ya esta definición de presupuesto. Después de todo este proceso, nosotros estimamos la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, por la falta de Open Data y de data íntegra del cliente, la gente comienza poniendo un presupuesto para cualquier tipo de comunicación
y luego se va este flujo al revés. Dicen, tenemos $1,000 para hacer una campaña de un día. ¿Qué hacemos? Desde $1,000 comienzan a definir la estrategia y todo, y así es como dejas de optimizar y la adquisición del cliente queda en el aire, porque no eres rentable y no puedes manejar una estructura que tenga un sentido de ser. ¿Y a qué nos lleva esto en el último punto? Y creo que es el más importante para cualquier persona que está en el ámbito de marketing acá. La mayor cantidad de puntos de contacto. Este es un modelo de atribución que hemos logrado tener, que nosotros desde Google o cualquier DMP o DSP tenemos una cantidad de data y una cantidad de puntos de contacto que podemos llegar. Social, todo lo que usamos en programática, toda la data que sacamos de nuestras redes sociales, out of home media, zonas de macroinfluencia desde Open Data para yo entender dónde debería ir mi valla y cómo el comportamiento hasta de la movilidad de los datos. Gaming, un nuevo segmento que nosotros no hemos atacado, data abierta de los esports que recién están abriendo en este país. Por la regulación de GDPR llega la abierta de esports, porque ya está regulado así todas esas empresas de los videojuegos. Entonces es súper importante la data que puedes tomar de ahí. Mobile, todo lo que tomamos de nuestra inteligencia artificial de WhatsApp. Y print, todo lo que hacemos con encuestas en base igual a la data abierta que ya existía para saber cuál debería ser nuestra comunicación. Este es uno de los puntos claves nuestros como marca, como modelo de atribución, para yo saber qué porcentaje, después de que tengo una compra, qué porcentaje se atribuye a cada uno de estos canales. Porque asumir que toda mi venta viene de Google o toda mi venta viene de social, así estas plataformas me den ROAS, es erróneo. Yo ya tengo que entender que mi cliente tuvo un ciclo de vida en diferentes puntos de contacto para entender que no es una atribución de dónde fue el último lugar que me vio para comprarme, sino cómo fue el ciclo conmigo en total para entender el porcentaje que le das a cada uno. Esto a un futuro, mientras la data sea más abierta con una regulación de GDPR, las empresas van a poder optimizar un montón la calidad de los datos que tienen. Por último, ¿a qué nos lleva esto como marca? Y creo que esto sería en cualquier tipo de industria que estemos. La data lo que nos ayuda es darle un valor al cliente en el tiempo. En adquisición, ¿cómo reduzco mi costo de adquisición? Esto es 100% data, porque yo sé cuánto me cuesta cada canal, cada flyer, cada persona operaciones y el lifetime value que tengo. Lo más importante, igual, basado en data, frecuencia, recencia y ticket promedio. Si le vemos de manera binaria, yo voy a poder moverme entre mis clientes y saber qué es más importante para mí en diferentes momentos dinámicos en el tiempo. Si necesito más frecuencia, si necesito más ticket promedio, y eso va a ir hasta por tipo de local y por tipo de país. Si bien tenemos patrones en común entre todos nuestros países y mismos sistemas, la manera de retención y el comportamiento que tenemos de las personas por país cambia. Es por eso que es tan importante que Smart Cities no es la definición que tengamos IoT, robótica o cámaras que nos dicen las expresiones faciales. Un Smart City es una ciudad que utiliza datos para cualquier tipo de decisión. Entonces, ese es un silo que tenemos que romper para que cuando hagamos cualquier integración E2E en nuestras empresas, entendamos que hacia allá no es el camino. Porque parece algo muy lejano en el Ecuador, pero no es así. Si hay lugares que ya se deberían considerar que somos una Smart City de cómo usamos los datos. En el momento que salga el metro de Quito, si bien se ha demorado ese proyecto, como está estructurada la parte de data, súper importante porque va a ser el primer transporte smart que tengamos acá para nosotros guardar la data. Y por último, todo lo que es Open Data y todo lo que es data privada del cliente, a la final se divide en 4 importantes aristas, que es la data de interacción, demográfica, behavior y transaccional. Si no tenemos esta data como empresa o como gobierno de nuestros ciudadanos, porque la transaccional no necesariamente tiene que ser que me compra algo, sino transaccional en el momento de consumo de una persona, que algunos gobiernos de este país ya lo están haciendo. En el momento que nosotros entendamos esta visión del cliente, de donde jalemos la data y que podamos centralizar toda nuestra data en un data lake y podamos integrar, sea con webhook, con API, esta data abierta y que la vayamos consumiendo para darle sentido, se vuelve interesante para nosotros. Y ahí va a ser el momento en que Big Data for Social Good y las empresas privadas puedan abrir su data sabiendo que existen estos proyectos para dejar un mejor mundo. Va a ser mucho más fácil concientizar y evangelizar a todas las empresas privadas de apertura de datos que de la otra manera. Porque ahora en este país, como no hay una GDPR definida, ustedes saben cómo se venden las bases de datos. Entonces yo creo que para poder usar Open Data, primero se estructura de lo primero que habíamos hablado. Después podemos tener una estructura de dominio y gobernanza del dato. Y es en ese momento que las empresas van a ver valor a lo que tienen
y cómo se abre esta nueva rama de Big Data for Social Good, que ya existe en este país. Hemos hecho proyectos con el BID, hemos hecho proyectos para entender la cantidad de personas que necesitan ayuda social con ONGs, pero solo ha quedado en macro. El momento que logramos hacer esta disruptiva entre identificar los significados de cada una de las estructuras de datos, yo creo que hace mucho más fácil la usabilidad de Open Data para el país. Y para terminar, el receta original como KFC o como cualquier empresa, en verdad, nadie hace una nueva, no es que somos originales como personas, casi todo ya existe. La verdadera originalidad no es de una nueva manera, sino una nueva visión, tener una diferente perspectiva de las cosas, y creo que ese sería el foco, y siento que es lo que están haciendo en este país las organizaciones como Fundapi, que es cambiar esta percepción de los datos. Creo que me pasé un poquitín de tiempo, pero gracias. Estoy muy bien. No, no pasa nada. Excelente presentación, Estefan. Creo que dejaste muy claro las estrategias de KFC, las estrategias que has tenido del sector privado y los beneficios que pueden llegar a tener. Tenemos algunas preguntas para ti que las vamos a dejar al final. Les recuerdo a todas las personas que están escuchando que si tienen alguna duda, por favor, nos las escriban en el chat y las vamos a contestar al final. Y al final lo tenemos también a Daniel Carranza, quien, dame un segundo, que nos habla desde Uruguay. Es cofundador de Data Uruguay, consultor de gobierno abiertos, datos abiertos y tecnología cívica en diferentes proyectos en Latinoamérica. El gran conocido chino, en todos lados que lo vemos, lo conocen como el chino. Con Épico y con Fundapi, pues ya vamos de la mano en algunos proyectos que estamos realizando. Y bueno, Daniel, te quería preguntar desde su perspectiva de la sociedad civil, ¿cuáles son las claves que puedes tener para hacer fuerza para que las ciudades o las empresas públicas o los gobiernos abran datos? Bien. Gracias antes que nada por la introducción y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y me parece que el secreto es básicamente la colaboración en términos generales, o sea, si le queremos poner un titular, pero para bajarlo a algo más concreto, encontrar incentivos comunes, objetivos comunes, problemas que queremos resolver y concentrarse en resolver el problema. No concentrarse en datos o abrir datos o tecnología cívica, eso tiene que ser el medio que usamos para resolver esas cosas, pero que haya realmente una intención común. Me parece que es realmente el secreto de todos los proyectos exitosos, sin miedo a exagerar, que tienen que ver con datos abiertos o tecnología cívica. Lamentablemente este tipo de temas nos llevan a la tecnología, porque ya desde el momento que decís la palabra datos o data, la gente inmediatamente piensa en tecnología, y creo que eso nos hace mal en líneas generales. Es un medio más para resolver problemas, por lo menos en nuestro trabajo, problemas sociales. Bueno, y si te parece... Te queda claro, Daniel. Sí, y arrancamos con tu presentación. Excelente, bueno. Les cuento un poquito primero qué es lo que hacemos en Data Uruguay, que es una organización de la sociedad civil que trabaja justamente, y obviamente, en temas de datos de todo tipo y en tecnología cívica. Nosotros, básicamente, tenemos 3 pilares de trabajo. La creación de herramientas es lo más vistoso, lo que todo el mundo entiende fácilmente, ven una web, ven una app que usa datos, fenómeno, pero eso solo es posible a través de los otros 2 pilares de nuestro trabajo, que tienen que ver con, primero, la creación de comunidad alrededor de los datos. O sea, trabajamos con gente que le interesa resolver esos problemas, como decía hace un rato, que le interesa aprender sobre este tipo de temas o incorporar algún tipo de tecnología a problemas existentes, y también en base a un montón de trabajo de activismo. En esto, Eduardo y Fundapi tienen mucho para contar también, que me parece que es interesante que se aproveche ese conocimiento. Es muy difícil poder avanzar en este tipo de temas si no hay una insistencia en querer justamente colaborar, en pedir que se publiquen datos y en exigir de alguna manera esa colaboración que me refería también al principio. Yo por lo menos personalmente no soy un gran creyente de la lógica de datos en una visión técnica, que de hecho fue lo que se impulsó al principio, cuando Tim Berners-Lee promueve esto.
que es, si todo el mundo abre los datos, todo el mundo puede hacer lo que quiera, no nos necesitamos entre nosotros porque los datos son de buena calidad y cada uno los usa como quiere. Está perfecta esa idea y de hecho ojalá pueda pasar además, pero lo que nos demuestran los hechos es que no están así. Los datos vienen asociados a determinados conocimientos, vienen asociados a determinados accesos y capacidades y qué sé yo. Entonces, por lo general, trabajar juntos es mucho más productivo que solamente consumir datos. Y bueno, las acciones que nosotros tomamos se encuentran un poco en la intersección justamente de las comunidades que necesitan determinadas cosas, que tienen determinados problemas, las herramientas con las que cuentan o con las que podemos crear en base a eso, y la incidencia política, no en un sentido de política partidaria, sino en un sentido de política participación, de hacer valer los derechos. Y la idea es contarle algunos ejemplos, justamente trabajando con distintos actores sociales, de cosas que hemos hecho, que espero que justamente sirvan para inspirar, digamos, algunas ideas. El primero es uno de nuestros casos más conocidos, y alguna gente acá estará podrida de escuchar de esto, que se llama datuservicio.uy. Y lo que hicimos fue una plataforma para visualizar toda la información que teníamos disponible junto con el Ministerio de Salud Pública en Uruguay sobre absolutamente todos los prestadores de salud del país. El problema que resolvió esto es que en Uruguay, por una serie de cosas que no tenemos tiempo para explicar, las personas solo se podían cambiar de prestador de salud un mes por año, en el mes de febrero. Eso generaba una avalancha de comunicación y marketing tratando de captar clientes, y las personas tenían que decidir, por lo general en base a promociones concretas, que se le hacía tal descuento o cosas por el estilo, pero sin mucha información real sobre la calidad de atención en cada uno de esos prestadores. El ministerio tenía los datos y de hecho los publicaba como datos abiertos, pero el consumo de estos datos era bajísimo porque era difícil. Era básicamente un Excel inmenso, muy difícil de entender. Al convertirlo en dibujitos de colores y grafiquitas que son mucho más digeribles, pasamos de 500 descargas por año que tenía ese dataset a más de 75.000 visitas del sitio. Esto también vale aclarar en un contexto donde más o menos 1 millón de personas es el que podía cambiarse en un país de 3,5 millones de habitantes. O sea, multiplicamos miles de veces el acceso a esa información y el impacto que tuvo fue enorme, y de hecho es uno de los proyectos más viejos que tenemos, está cumpliendo 7 o 8 años ahora, y pasó por 3 gobiernos distintos, de distintos partidos, y sigue sobreviviendo, que creo que no es menor para proyectos de tecnología cívica. Cambiando absolutamente el foco, trabajar con gobiernos es un clásico en datos abiertos, sobre todo desde sociedad civil, pero saliendo de la dependencia del gobierno y pensando más como en el activismo puro, traigo el ejemplo de A Tu Nombre. A Tu Nombre es un proyecto que hicimos con un problema que no estaba directamente vinculado a los datos, que es otra cosa interesante de este caso. Nosotros lo que queríamos trabajar es en temas de igualdad de género. El juego de datos que encontramos para mostrar un problema de igualdad de géneros fue el nomenclator, o sea, la base de datos de los nombres de todas las calles de la ciudad. Que obviamente, por costumbres y tradiciones, suelen reflejar muchísimo más nombres de varones que nombres de mujeres. Hicimos un análisis de ese juego de datos y descubrimos que no solamente reflejaba mucho más a los hombres que a las mujeres, en el caso de Montevideo, 2.500 calles contra 142 en un primer momento, sino que había más nombres de accidentes geográficos y animales, y no me acuerdo qué más, que nombres de mujeres. Ese fue nuestro mensaje, el impacto en comunicación, y a partir de ahí empezó una campaña que lo que buscaba era que mejorara esa representatividad en las calles. Haciendo una historia larga muy corta, un proyecto que arranca en 2015 como una cosa absolutamente voluntaria y como hacía una campaña de activismo, recorre un camino de impacto que termina en que la Intendencia de Montevideo termina adoptando el proyecto, se le agrega otra pata que tiene que ver con la propuesta de nuevos nombres, y efectivamente se generó el impacto deseado, y ahora hay un proyecto que funciona continuamente para incorporar nombres de mujeres al nomenclator de la ciudad. De hecho, hay una normativa municipal nueva que establece que de cada 3 nombres de calles nuevos que se hagan, 2 tienen que ser de mujer para empezar a emparejar ese número. Así que logramos un impacto bien concreto. El siguiente se llama Derechos de Estudiantes, y la razón por la que traigo este caso es no solamente por el cambio de actores, porque también acá entra UNICEF como un actor institucional por fuera, digamos, de gobierno y más o menos de sociedad civil,
sino también porque me gusta hablar de datos en la escala más pequeña posible. Ninguno de los dos proyectos anteriores son particularmente complejos, no son datasets de Big Data ni nada por el estilo, pero este es aún más fácil de hacer y espero que sirva como inspiración también para ese tipo de ideas. Lo que hicimos acá fue sistematizar un documento que se había armado entre UNICEF y los consejos de educación en Uruguay, o sea, los órganos que regulan la educación, que establecía muchos de los derechos que tenían los estudiantes de distintos niveles. La idea original con la que nos llamaron de UNICEF fue hacer una web donde se pudiera leer eso. Y desde Data lo que le dijimos fue, buenísimo, nos parece interesante, nosotros por lo general no hacemos webs, hacemos herramientas de algún tipo que tengan interacción, les proponemos la idea de, además de poner esa información en línea, agregar la capacidad de que los estudiantes y las estudiantes puedan hacer consultas a través de esa web y reciban respuestas rápidas y oficiales. Esto también fue un proyecto que nos sobrepasó todas las expectativas. Comenzamos relativamente chico y creció de una manera brutal, al punto que lo terminamos renovando 2019, si no me falla la memoria, incorporando nuevos niveles de educación. Y a modo de ejemplo, una de las cosas que pasó súper interesantes el año pasado, que demuestran el valor de esta herramienta, fue que la pregunta más leída por lejos del sitio fue si estoy obligado a prender la cámara en una clase virtual. Que demuestra cómo el sitio fue capaz de adaptarse a las distintas necesidades que tenían que ver con los derechos de los y las estudiantes en el paso del tiempo. Y como decía, el dataset de esto arrancó siendo un manual con ciento y poco de preguntas, creo, y después en la medida que los estudiantes y las estudiantes iban haciendo preguntas nuevas, eso alimenta la base. Es muy chiquitito, es muy fácil, muy económico también de desarrollar, y el impacto que ha tenido es enorme, porque le permite a estos estudiantes y estas estudiantes saltearse un montón de capas para acceder a información sobre sus derechos. Sobre todo una persona que vive, por ejemplo, en el campo, que está en una escuela rural, por ejemplo, y tiene acceso a, no sé, la directora de la escuela, y esa es la única autoridad y a nadie más se le puede cuestionar. Esto le permite saltar a la autoridad de la educación, y muchas veces esto ha resuelto problemas serios. También hemos tenido denuncias sumamente serias que a través de este canal se han resuelto. Bueno, otro que acá metemos también un poco de colaboración con el sector privado, que es algo que, de vuelta, en la tecnología cívica al menos no es lo más normal del mundo, y especialmente en Uruguay, donde el tema de datos abiertos no ha sido muy tomado por el sector privado tan fuertemente como en otros países. El proyecto se llama Donde Reciclo, arrancó también hace muchísimos años, 2013, muy humildemente, mostrando puntos en un mapa que eran los contenedores de residuos reciclables de la ciudad de Montevideo y nada más. Esto cambia primero con una alianza estratégica, y vuelvo a insistir con lo de la colaboración, y la colaboración con las personas correctas. Data como organización, sabemos usar datos, sabemos hacer herramientas web, sabemos que queden lindas, con colores y visualizaciones, pero no somos expertos ni en educación, ni en salud, ni en reciclaje, ni en ninguno de los temas que comenté acá, ni en género tampoco. Entonces, por eso trabajamos con gente que sí sabe de lo que habla en el tema de cada una de esas herramientas. En este caso, la alianza con Sempre Uruguay, que de hecho es una ONG formada por la Cámara de Industrias, o sea que ya el sector privado empieza a involucrarse desde ahí, nos permitió valorizar muchísimo más la herramienta, llevarla a todo el país, incorporar muchísima más información y conocimiento, y sobre todo apuntar a la resolución de problemas que Sempre ya tenía diagnosticados en concreto y que necesitaban resolver. Mejoró muchísimo con una versión nueva que hicimos en 2016, pero la que ustedes están viendo en pantalla es un relanzamiento de 2020, donde dimos aún más pasos en ese sentido. Esta aplicación además la llevamos a Colombia, se lanzó en diciembre del año pasado, que es una enorme alegría, esperamos también poder llevarlas a otras ciudades en 2021 y para adelante. Pero lo que decía de los actores del sector privado es también nuestra experiencia más interesante y una de las primeras en cómo se involucró el sector privado. La razón fundamental, como decía, tenemos que compartir incentivos, y el incentivo fundamental en este caso fue que se aprobó en Uruguay lo que se llama la ley de envases, donde se establece responsabilidad de los productores de envases sobre los residuos que generan. O sea, si yo soy
Coca-Cola y pongo un montón de envases en el mercado, tengo una responsabilidad de recuperación de un porcentaje de esos envases. Entonces, esta herramienta pasó de ser, mira qué simpático, a esto me puede servir para cumplir con los objetivos que yo tengo que cumplir frente a esta ley. Y eso nos permitió establecer acuerdos, partnerships, llámenle como quieran, con estas marcas, que no solamente pusieron dinero para el desarrollo de la app, sino que, quizás más importante aún, empezaron a incorporar la aplicación en sus propios productos y comunicaciones. Hoy, y esto sí, que a mí personalmente es algo que me vuela la cabeza porque nunca pensamos que íbamos a llegar a ese nivel de difusión y conocimiento, el logo de dondereciclo.uy con la invitación a reciclar los envases está presente en prácticamente todos los envases de la láctea más grande del país, que se llama Conaprole. O sea, yo compro un frasco de yogur y atrás está el logo de nuestra app hecha humildemente por 3 gatos locos. Va a estar en todas las botellas de la mayor productora de cerveza del país, que también es algo que me da más orgullo por ser cerveza y aficionado a la cerveza. Y está presente también en las comunicaciones de muchas de estas marcas. Por ejemplo, la mayor marca de aguas, que es Danone Internacional, acá se llama Salus, incorporó justamente Donde Reciclo en en la comunicación de su marca de todo el año pasado, y algunas otras cosas que todavía no puedo decir porque no me dejan, que van a pasar este año en ese sentido. Pero la verdad que es un hermoso proyecto que, como decía, se lograron alinear las necesidades y los incentivos del sector privado y de la sociedad civil. Y está, un poquito acelerado para estar en tiempo, pero eso sería más o menos los 4 ejemplos que quería darle. Tengo mucho más, por supuesto, si les interesa, y encantado de charlar, sobre todo, si alguien tiene ganas de arrancar este proceso, trabajar con Épico, apoyarse en el conocimiento de Eduardo desde Fundapi, también encantados de charlar y dar una mano. Muchas gracias. Gracias, Daniel, sabemos que tienes muchos más ejemplos, pero es importante lo que muestras, ¿no? Que, como tú dices, 3 gatos locos comienzan con una iniciativa y cuando tienen colaboración, se pueden llegar a hacer cosas grandes. Y eso creo que es una de las cosas más importantes de los datos, que nos permiten, después de darle contexto y darle una historia, que es cuando realmente son importantes tantos datos que existen en el mundo. ¿Sí? Entonces, yo quisiera primero satisfacer las preguntas que nos han hecho las personas que están con nosotros, y a lo mejor después abrimos un poco los micrófonos y comenzamos a charlar acerca de ciertas experiencias que hemos tenido y algunas dudas que yo sí tengo con ustedes. Entonces, quería comenzar primero con Flor. Una de las preguntas que tuvimos, que creo que tú nos puedes ayudar, es ¿qué herramienta puedes sugerir para la participación e información pública? Creo que es un poco las herramientas que te permiten publicar datos o las herramientas que te permitirían consumir datos públicos. Bueno, primero, ahora voy a poner en el chat algunas herramientas que el ODI tiene para, en general, empezar a trabajar en temas de datos. Pero a la hora de trabajar en temas de datos, información pública, obviamente los portales de datos son lugares donde los ciudadanos pueden acceder a mucha información, pero hay algo que nosotros insistimos bastante, y es muchas veces los datasets no son el formato en el cual uno tiene que interactuar con el ciudadano, ¿no? Entonces muchas veces una noticia en el periódico basada en información del portal de datos o basada en información que generan las ciudades es mucho más importante que el dataset metido en el portal de datos. O, por ejemplo, plataformas de participación ciudadana donde se brinda información, o, por ejemplo, un póster en el metro o en el colectivo donde se brinde información basada en el portal de datos, es un momento en el cual los ciudadanos se enteran de que el gobierno tiene un montón de información y además se informan de cuáles son las decisiones que está tomando el gobierno, cuáles son las cosas que también los impactan a ellos día a día, y así empieza un poco la interacción con los datos, ¿no? Después hay otras formas, por ejemplo, de empezar a trabajar, por ejemplo, con datos en la escuela, donde se puede presentar el portal de datos o se puede
poner un dataset y se pueden empezar como a investigar y a hacerle preguntas a la información y ver, por ejemplo, cómo ese dataset se puede convertir en un gráfico o ese gráfico se puede convertir en una historia. Entonces, no solamente, como decía el chino, o sea, la tecnología y los datos son una excusa, pero es muy importante que esa información que se genere esté disponible en el formato que la gente necesite. Perfecto. La siguiente pregunta va para Estefan. Tú nos hablaste acerca de que aquellas empresas que tienen una cantidad grande de datos, pero todavía no saben darle el contexto, no darle esa estrategia o para qué te va a servir. Entonces, una de las preguntas que tuvimos fue, ¿cómo arranco en mi empresa pequeña a ser una empresa que se mueva con datos o que toma decisiones con datos? ¿Qué recomendaciones nos das? La más importante si estás empezando es la estructuración de tus datos. La primera data que tienes, que es tu first party data, es la primera que deberías estructurar porque son los primeros insights que vas a tener. Si no tienes estructurada cuál es tu núcleo empresarial, es muy difícil que Open Data te dé algún tipo de contexto, porque aún no entendemos qué te está pasando principalmente a ti. Mi recomendación es que si vas a empezar con data, comienza usando cualquier herramienta de estructuración normal de data. Puedes usar un Power BI para que tengas tus primeros datos ahí. Puedes estructurar algo pequeño con Spark o Hadoop para que tengas un primer clúster de datos. Y de ahí comienzas a sacar tu núcleo. Porque también si recopilas un montón de data, no te va a hacer sentido si no lo puedes estructurar. Perfecto. Y basado en esto, y en tu experiencia, obviamente, una de las preguntas que tenemos es acerca de la capacidad de las personas, o sea, esas nuevas capacidades que tienen que tener para ver los datos de una manera distinta, ¿no? Dejar de verlos como simplemente algo que lo tienes recopilado o guardado ahí. ¿Qué capacidad deberían tener los nuevos profesionales que quieren trabajar con tecnología y con datos en las empresas? Es una excelente pregunta. La verdad, la primera y la más importante, y lo que nosotros hemos buscado como el grupo en Latinoamérica, es la capacidad de transformarse. Y esto que lleva en el lado analítico. Tiene que ser una persona no que me recopile los datos, sino que les pueda dar contexto y un análisis. Si ya ves específicamente qué tipo de habilidades necesito, la mayoría acaban siendo pasivas, porque en el lado pasivo de habilidades es donde tú le puedes comenzar a dar contexto, a darte ejemplo. Sí, necesito a alguien que me entienda de programación, que me entienda de R y Spark, pero si esa persona no puede entablar una conversación directa con mi persona de marketing, son dos mundos aparte, porque tienen que hablarme el mismo idioma. Lo mismo me pasa con operaciones. Si tengo una persona de marketing que no puede entender cómo utilizar los datos o qué pedidos le va a hacer a todo el equipo de BI, no va a haber una unión y una sinergia entre las empresas. Entonces, tiene que ser alguien que entiende el contexto global de las habilidades pasivas, de poder entender las diferentes áreas. Entonces, más que habilidades de analítica o empezar, tienes que ser alguien que está abierto a transformación porque te vuelves adaptable a los diferentes departamentos, así estés especializado en una rama. Entonces, aquí ya entran todos estos métodos ágiles, cómo podemos incorporar las empresas y el tema de design thinking, que no es a lo que suena, sino a ser una persona que pueda hacer estrategias sin necesidad de solo vivir en el cuadrado que sería analítica. Gracias, Estefan. Eduardo, tenemos algunas preguntas acerca de Ecuador. Y tú, en múltiples trabajos que has hecho en visualizaciones y en explotar los datos, pues creo que tienes la experiencia como para decirnos cuáles son las fuentes principales de datos abiertos que existen actualmente en el Ecuador, que tú les crees que se pueda sacar mayor provecho. Bien, ha sido bastante interesante las presentaciones, creo que hay algunos temas inspiradores. En cuanto a Ecuador, realmente estamos en una situación inicial. El contexto es que recién desde 2020 tenemos una normativa, una política de datos abiertos que aplica al sector del gobierno central. Tenemos una ley de transparencia que es la que inicialmente ha permitido o ha impulsado a que se publique cierta información en entidades gubernamentales, que actualmente técnicamente está desactualizada. Tenemos una propuesta de ley de protección de datos personales que está en asamblea por avanzar su discusión.
y tenemos casos de gobiernos locales que están generando o iniciando su interés hacia el tema. Entonces, en cuanto a fuentes específicas, tenemos la tradicional, ¿no?, del Instituto de Estadísticas y Censos, que actualmente viene a ser una fuente desactualizada porque siempre se trabaja al momento con datos del 2010 del censo. Estuvo previsto antes de la pandemia que en 2020 haya un nuevo censo, pero evidentemente se ha postergado. Tienes la información y los datos que te publica en el marco de la ley de transparencia las empresas públicas, y tienes datos mucho más específicos, ¿no? Por ejemplo, en casos que hemos hecho nosotros, cuando hemos necesitado trabajar con datos de educación, de colegios, de pensiones, en el sitio del Ministerio de Educación hay ciertos datos interesantes, temas de actividades económicas, hay un catastro SRI que está publicado en cuanto al RUC, temas de presupuesto, en fin, ¿no? Ya son temas un poco más específicos. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, el municipio tiene un geoportal donde hay temas geográficos mapeados, y hay, creería yo, esas son las fuentes principales al momento. Obviamente en estas iniciativas que estamos llevando y este proceso que estamos iniciando con Épico, esperaríamos impulsar precisamente que haya más publicación de datos con mayor relevancia que la que actualmente tenemos para un futuro cercano. Gracias, Eduardo. Daniel, tengo dos preguntas para ti. La primera es, nos hablas de comunidad y de compartir y colaborar, ¿no? Y Flor nos habló de la importancia del ecosistema, porque realmente si desde el sector público hay una normativa muy fuerte para exigir que se publiquen datos, se tienen lindos portales, pero si no hay este ecosistema que lo utiliza, poco a poco se va rompiendo, ¿no? Y hay esa duda de si es primero el huevo o la gallina, en crear estas normativas, darle un poco de formalidad al tema para que se exija al sector público a que publique, y por otro lado tenemos la demanda, ¿no?, que es de las empresas, de la ciudadanía en sí, que utilice los datos y le den contexto. ¿Cuál es tu recomendación ahí o cómo lo ves? ¿Cuál sería la mejor manera de incentivar esta demanda de la ciudadanía? Bien. De hecho, ese problema es lo que nos llevó a la estructura que les contaba de 3 pilares, que tenía que ver con herramientas, activismo y comunidad, justamente. Poder hacer esas 3 cosas. Nosotros arrancamos con una idea que era bastante más técnica de la organización en 2012, pensando que van a estar los datos, agarramos los datos, hacemos aplicaciones, todos felices. No, fue mucho más complicado que eso, y realmente buena parte de la complicación tuvo que ver con meterse profundamente en el activismo, y en la parte más política, de vuelta, política no partidaria de eso. Y me parece que también tiene mucho vínculo con lo que contestaba Edo en la pregunta anterior, en cuáles son las fuentes de datos y de dónde sacamos nuevos datos, cómo los impulsamos. Nosotros abandonamos completamente la visión de voy a ir a un catálogo, ver qué datos nuevos hay, y decir, qué lindo, ahora tengo voy a hacer una aplicación nueva, ahora apareció este otro, voy a hacer otra aplicación nueva. Eso a veces pasa, y es fantástico, pero en realidad buena parte de nuestro trabajo arranca primero con oportunidades a nivel de interés. Y nosotros en ese sentido, yo nos defino como oportunistas, en un buen sentido. Cuando hay alguien que, por ejemplo, quiere trabajar contigo, o le gustó lo que hiciste en otro proyecto, o entiende que hay una necesidad, no sabe exactamente qué, y creo que esto aparte ilustra bastante bien un poco como la situación actual en Épico. Hay un proyecto, hay ganas de hacer algo, no sabemos exactamente para dónde va a ir, o qué dato, o lo que sea, pero hay una oportunidad. Y en el trabajo colaborativo, que tanto insistí, es donde esas oportunidades se van convirtiendo en algo concreto. Y ese convertirse en algo concreto muchas veces lo que implica es generar los procesos y las normativas y un montón de cosas para poder terminar trabajando en datos. Entonces el huevo y la gallina nacen juntos, básicamente. En enorme mayoría de nuestros proyectos eso es exactamente lo que pasa. Con los ejemplos que conté, solamente para ilustrar, a tu servicio había datos, no eran datos abiertos. La estructuración de los datos, cumplir con todas las necesidades para que fueran datos abiertos, que el Ministerio de Salud Pública tuviera una política de publicar datos abiertos que no existía previamente, todo eso sucedió junto con el desarrollo de la aplicación.
Con Donde Reciclo es otro ejemplo también bien interesante. Nosotros arrancamos en ese caso idílico donde los datos estaban publicados, los bajamos, los usamos, no tuvimos ni que juntarnos a charlar con la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, en la medida que la herramienta fue creciendo, tenemos diálogos no solamente con Montevideo, que mejoró la publicación de los datos y estamos viendo cómo sacarlos automáticos del catálogo y qué sé yo, sino que cada vez que una intendencia se acercaba a decirnos cómo hago yo para estar en esa aplicación, nosotros lo que teníamos que explicarle es qué son los datos abiertos, cuáles son qué información de vos ya tenés, sistematizarla, agregarle coordenadas, que muchos no la tenían, poner una licencia, publicarla de tal manera. Entonces, insisto, a veces el huevo y la gallina se construyen en paralelo, y yo creo más en las oportunidades que en limitarse de por qué esto no existe, no lo podemos hacer. Lo más importante es juntarse y que haya voluntad, y después vamos resolviendo en el camino los problemas, ya sean técnicos o políticos. Sí. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos haciendo el día de hoy con Épico. Es la primera vez que una entidad pública del gobierno local de Guayaquil participa en el Open Data Day. Creo que para nosotros es un hito, aunque sea un pequeño paso, que se conozca desde Guayaquil con la sociedad civil, que lo estamos haciendo con Fundapi, que tenemos el apoyo de organizaciones internacionales, con Daniel, con Flor, incluso con empresas privadas, con Estefan, que quieren hablar de estos temas y que se puede trabajar en conjunto para ver nuevas soluciones y ver cómo vamos aumentando las capacidades de las personas, dándole herramientas a las empresas para que mejoren su toma de decisiones y obviamente el gobierno. Entonces, quería preguntarles nos preguntan acerca de la protección de datos de las personas, ¿no? Entonces, Estefan hablaba de una falta de regulación en el país. Y si ustedes creen que la publicación de datos y el trabajar excesivamente en los datos puede ser algo contradictorio con la ley de protección de datos. Mucha gente piensa que mientras más datos publicados o datos públicos se manejen, pues asumen que son datos personales. No sé si Estefano, Flor, ¿quisieras conversar acerca de esto? Sí, sobre todo, bueno, mi experiencia anterior en el Banco Interamericano, también analizando todas las leyes de datos personales que hay en América Latina. Obviamente, Ecuador no es el único país que no tiene una ley de datos personales, pero lo importante es empezar a generar diálogos y empezar a entender por qué se necesita empezar a proteger datos que pueden vulnerar a comunidades y también puede vulnerar la privacidad de las personas, ¿no? La pandemia y el COVID puso eso de manifiesto. Hay un montón de información de salud, pero también casos de COVID, por ejemplo, que suceden en pueblos muy chiquitos donde publicar información implica hablar del vecino que todo el mundo conoce que se contagió de COVID, y entonces empezar a tener diálogos sobre una regulación de datos personales, entender por qué usamos los datos, para qué y por cuánto tiempo, es sumamente importante. Y cuando abrimos datos, obviamente hay un paradigma anterior de los datos abiertos y era el abierto por defecto y agarremos todos los datos que hay y los ponemos en el portal. O sea, obviamente ese paradigma ahora cambia hacia uno más de abramos con un propósito, abramos para resolver un problema, y en el abrir para un propósito también implica eso, ¿no? Entender de que a veces los datos pueden vulnerar los derechos de las personas, de las comunidades, y es importante empezar a regular y empezar a tener esas conversaciones. Así que yo sé que Edo y desde Fundapi están empezando a trabajar el tema de los datos personales en Ecuador. Me parece una noticia fantástica y me parece que eso es algo que puede ayudar mucho, no solo a cuidar los datos de las comunidades, sino también, bueno, acá en Europa todo el tema del GDPR y la regulación de datos personales de la Unión Europea ayuda a los ciudadanos a entender el valor que tiene su información y el valor que tiene su consentimiento para que se pueda utilizar esa información con un fin común y por un tiempo determinado.
Estefan, una pregunta adicional, y disculpen que creo que estamos haciendo muy robotizado esto, creo que ya deberíamos abrir los micrófonos y conversar todos. Pero bueno, yo tenía una duda del sector privado, porque estamos hablando mucho de datos abiertos del sector público, y tú hablaste acerca de los datos para el bien, ¿no? Esa nueva visión de las empresas que probablemente tengan muchos datos y que puedan compartir o tomar acción para el bien. Obviamente, haciendo de lado datos muy específicos, estratégicos, internos que no se los puede compartir. Pero tú ves un Ecuador donde la empresa privada pueda compartir datos y tú crees que es un tema de incentivos para hacerlo. Perfecto. Entonces te explico un poco acá en Big Data for Social Good de cómo las empresas sí podrían llegar. Hay esta fina línea entre qué datos puedes compartir, cuáles no deberían ser compartidos. Pero te doy un ejemplo de cuando manejaba la línea de Big Data en Telefónica. Nosotros éramos una empresa privada y tuvimos el COVID. El momento de compartir datos no es tanto por la relevancia que podría tener ese dato o lo difícil que es pasar, sino cuando yo agrego, extrapolo la data y le anonimizo. Te doy un ejemplo. Yo como Telefónica, teniendo el número de la primera persona que se contagió de COVID, yo puedo hacerle un seguimiento, siendo Telefónica, desde qué aeropuerto llegó, dónde se fue, en qué lugar está, y hacer un modelo predictivo de cómo se va esparciendo el virus, con los diferentes números de las personas que sabemos que están en virus. ¿Por qué? Data abierta de salud pública sí tenían los números de las personas contagiadas. Eso es data pública. Lo personal es el nombre. Si tú como empresa agregas y anonimizas esta data, es muy posible que puede ser data abierta para el uso de la gente, para que sepan dónde son estos puntos núcleos de contagio más fuerte. ¿Qué es lo que sacó el gobierno? El gobierno sacó esto con data de las telcos. Data privada de las telcos para el bien común. Entonces sí hay un camino en que las empresas privadas comienzan a tener datos, pero más que incentivos es una vez que haya, primero, la primera regulación de GDPR acá, que debe ser en base a cómo están reguladas las empresas extranjeras en este país, por ejemplo Telefónica, por ejemplo Claro, también tiene una regulación de GDPR. Una vez que esta regulación está en el país, es muy probable que ahí sí las empresas empiecen a tener sus proyectos de Big Data for Social Good. Al igual que cualquier fundación cuando lo hacen. Hay empresas que sí se preocupan un montón por la sensibilidad de los datos. Mira el ejemplo de lo que pasó con Banco El Pichincha, de todos estos hackers que primero te dijeron no está, y luego se dan cuenta que sí, y a la final era que le hackearon una agencia de marketing. Pero ¿qué pasa? Como hay este miedo a los datos de incertidumbre y que la gente no conoce, todo el mundo creyó que les iban a vaciar sus cuentas, lo cual es muy difícil que un banco con tanta seguridad tenga ese tipo de hackeos. Lo que sí hackearon es la agencia de marketing con todos los correos. Entonces, más importante acá es para que las empresas puedan comenzar con Big Data for Social Good. Desde su data, tiene que haber una regulación de datos y tiene que haber una estructura desde el gobierno acá para que comiencen con esto. Si no, la verdad, se utilizarían los datos súper mal, como pasa en este país. En este país, abiertamente, tienen estas plataformas digitales, sea Facebook, OLX, todo. Hay gente que publicita y vende bases de datos al aire. La gente normaliza eso y es absurdo que en este país puedas vender una base de datos así de fácil. Entre las mismas telcos, las terceros a las telcos, que son los vendedores de líneas, estoy seguro que se venden bases de datos. Entonces, primero hay que acabar esta estructura para poder hacer un verdadero Big Data for Social Good. Y hay varias empresas que han empezado y quieren usar data para el bien. Pero por ahora, como no hay esta estructura de GDPR, es súper costoso para una empresa hacer esto. Y eso es lo que les para, el costo. Buenísimo. Bueno, yo quería agradecerles, creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos, creo que ha sido súper interesante. No sé si quieran comentar algo adicional cada uno de ustedes, si no, podemos ir dándole un cierre. Yo les agradezco porque estén el día de hoy acá, estamos en el Día Internacional de Datos Abiertos y desde parte de Épico, la empresa pública para la gestión de la innovación, vamos a estar lanzando una encuesta en los próximos días. Porque justamente al al iniciar estos procesos de publicación de datos y de evangelización del uso de la información, tanto para la empresa privada, pública y para la ciudadanía, pues queremos que los mismos ciudadanos y la ciudad nos digan qué es lo que necesitan. Entonces, sí queríamos hacer un anuncio el día de hoy, que la próxima semana estaremos lanzando esta encuesta. Obviamente a nuestros panelistas les va a llegar, porque nos interesa mucho desde la visión experta y de sus experiencias propias, ¿no?
Entonces, no sé si Eduardo quieras decir algo más o algún otro panelista quisiera decir algo. Bueno, de mi parte, solo destacar dos cosas, ¿no? La primera, estamos viviendo un momento donde hay algunas oportunidades. Si bien es cierto, en Ecuador estamos cerca de una transición electoral en cuanto a asamblea y a gobierno central, hay algunas discusiones que están en curso y el mensaje sería invitar a todos a involucrarse. Está la discusión de una nueva ley de transparencia en la Asamblea, que es la que inicialmente ha permitido que se publiquen ciertos datos e información desde las entidades públicas. Está en discusión la ley de protección de datos personales, que nuevamente, o sea, cuando se publique, podemos tener un poco más delineada la cancha respecto al alcance y a los límites en cuanto a compartir datos. Y desde Épico, junto a Fundapi, estamos impulsando un proceso para fortalecer y motivar la publicación de datos, al menos que correspondan a la ciudad, en el caso de Guayaquil. Entonces, parte de este proceso, como bien decía David, vamos a hacer una primera encuesta, un poco invitando a la mayor cantidad de sectores que participen, para poder elaborar un diagnóstico inicial respecto a necesidades, oferta y preocupaciones, si cabe, respecto a la publicación de datos desde el sector local principalmente y desde los diversos sectores. De mi lado, solo agradecerles a Flor, a Daniel, a Estefan. Seguramente podríamos seguir una hora más en esta conversación, pero en respeto al tiempo vamos cerrándola. Pero creo que el mensaje final es que efectivamente, por un lado, hay una intención e interés de que se publiquen más datos del sector local, y por otro, como vemos, un interés de colaborar de diversos sectores a que esto funcione en beneficio de todos para resolver problemas de la sociedad. De mi lado, nada que agregar. No sé si alguno de ustedes tenga algo que sumar. En todo caso, esto es un proceso que comienza y esperamos tenerles noticias alentadoras en los próximos meses. Perfecto. ¿Alguien más? O simplemente agradecerles una vez más porque estén aquí y recordar que los datos abiertos no solamente es transparencia, también puede dar posibilidad para la innovación y nuevos modelos de negocios, y es algo que también motivamos desde Épico. No solamente considerar, como ya le hemos dicho varias veces, que esto es tecnología. Sí, se necesita tecnología para depurar, para visualizar, pero son las personas que le dan el contexto y el uso de la información lo importante. Entonces, les agradezco una vez más, saludo a todos y muchísimas gracias para las personas que se conectaron. Esta no va a ser la última vez que estemos hablando de esto, es más, tenemos ya algunos talleres y conversatorios adicionales en las siguientes semanas. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias.